Dios quiere de ti es tu corazón, pero también el enemigo quiere tu corazón. Entonces, ustedes saben que ahí en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Amén. 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 Ahora, el plan de Dios, hablando del corazón, es que todos tengamos un corazón como Él. Amén, hermano. Amén. Cuando hablan del rey David, dice la palabra que él tenía un corazón conforme a Dios. Amén. Y ese es el plan de Dios. Por eso en Génesis 1, 26, 27, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En todo. Es decir, no somos creados como dioses, pero la palabra dice, ¿verdad?, conforme a nuestra semejanza. Hemos sido hechos espiritualmente. Y tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Amén. Y allí hay un órgano sumamente importante, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando Dios sopla sobre Adán, ustedes saben que hizo un muñeco, y Dios sopló su espíritu sobre Adán. Y dice la palabra en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. El concepto de la creación es algo maravilloso, hermano. Cuando tú miras un cuerpo humano con todos los órganos y con todos los tejidos y cómo lo hizo Dios, lo hizo maravilloso. Amén. ¿Verdad? La tecnología, la ciencia, la medicina ha avanzado tanto que hay tantas posibilidades de sanidad y de salud en estos tiempos. Gloria a Dios por eso, porque usa los médicos, usa la ciencia y la tecnología para nosotros. Amén. Y hay hombres que Dios ha preparado con un corazón para poder servir a la humanidad. Y la medicina es parte de eso, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios crea al hombre con un corazón, con un espíritu conforme a él, ¿verdad? Y este corazón, cuando Adán y Eva fueron creados, era un corazón puro y perfecto, ¿verdad? Este corazón estaba lleno de la naturaleza y el carácter de Dios, ¿verdad? Pero pasó algo ahí en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y nos impresionamos con las cosas maravillosas de Dios, ¿verdad? Y claro, el hombre estaba maravillado en la creación por las promesas que Dios le había hecho, ¿verdad? Aunque el hombre fue hecho a imagen de Dios, el hombre se volvió contra su creador. Son de esas cosas que yo siempre me pregunto, ¿verdad? Y lo entendemos. Pero hay situaciones, dice la Biblia, engañoso el corazón del hombre. Las apariencias engañan. Por eso Dios quiere que aprendamos a discernir el corazón. Nosotros los pastores tenemos que aprender a discernir el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Y ustedes aprender a discernir nuestro corazón. Amén. Qué importante, para que podamos tener armonía y relación, Amén. ¿verdad? Porque el ser humano, el pecado a veces lo orilla a tomar actitudes que no son las mejores que Dios quiere que tomemos. Pero así es el hombre, ¿eh? Así es su corazón. Y por eso hoy la lectura de la palabra de ahora en Jeremías, que llevó el hermano Lucio, hablaba de eso. Engañoso el corazón del hombre. ¿Quién lo contenderá? Solo Dios. Solo Él puede cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Por eso hemos llegado a Cristo, y en el proceso de la salvación algo más tiene que haber, porque nuestro corazón todavía no está sano de muchas cosas. Nuestro corazón puede estar dudando, puede ser egoísta, puede ser envidioso. Hay tantas cosas producto del pecado. Pero nuestro plan, nuestro propósito como iglesia es que tú camines y lleves tu corazón saludable delante de Dios. Amén. Y que si hay algunas situaciones que tengas que resolver, las resuelvas primero con Dios y después con el humano. Porque a veces queremos resolver las cosas nosotros mismos y a veces las complicamos más. Amén. ¿Verdad? El hombre rechazó el corazón de Dios,
que le trajo como consecuencia un cambio terrible en el corazón del hombre, dejándolo con un conocimiento del mal demasiado familiar, ¿verdad? Y lo malo es lo que nos complica, porque hay una línea entre el bien y el mal. Y parece mentira, pero a veces aflora más la maldad en nuestro corazón. Es más fácil enojarnos que estar contentos. Es más fácil decir algo, una expresión, no, es que tal cosa, cuando queremos decir, te amo, hermano, perdóname, hermano, ¿verdad? Es más fácil enojarnos o sentirnos mal, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Amén. Y claro, la caída del hombre trajo consecuencias a su corazón. Era un corazón puro, un corazón sencillo, amoroso, ¿verdad? Entendible, que Dios había puesto en el cuerpo del ser humano cuando lo creó. Pero allí en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, viene una maldición sobre el hombre, producto del pecado. Y le dice a la mujer, digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya había algo diferente. Ya no había la armonía entre las parejas como debería de ser, sin consecuencias de reacciones negativas. Ya la maldición que cayó por el pecado vino y trajo consecuencias, tanto para el hombre como para la mujer. Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Qué tremendo, hermano. A través del hombre vino la maldición a la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Un corazón puro y hermoso, lindo, con muchas cualidades, se transformó en un corazón engañoso, en un corazón malo. Y obviamente experimentó la muerte física, pero también la muerte espiritual, ¿verdad? Y hay consecuencias en la humanidad por eso, ¿ya? Ustedes lo saben. Entonces viene Dios y los expulsa del lugar donde estaban gozándose. Dios crea un ambiente para ellos maravilloso, una hacienda la mejor que había en el mundo, ¿verdad? Con todo allí. Pero tuvieron que salir. Qué tremendo cuando tú tienes que salir y te dicen, vete de aquí, porque no te puedo soportar. Porque Dios, un Dios santo, no podía soportar el pecado. Amén. Amén. Y ya el hombre ya no volvió a disfrutar de la compañía de Dios, que es lo que más trasciende en nosotros. Qué terrible va a ser en los finales de los tiempos, cuando de acuerdo a las enseñanzas dicen que el Espíritu ya no va a estar en la tierra. La gente se va a querer morir, pero no va a poder. Dios, supuestamente, de acuerdo a las interpretaciones de la Biblia, allá en los tiempos de la tribulación, la gente va a ser terrible, ¿verdad? Va a ser difícil. Pero entonces a nosotros, su iglesia, nos ofrece que si tenemos un corazón como Él, vamos a estar con Él. Vamos a regresar a esa compañía de Él. ¿Verdad? Qué hermoso. Dice la palabra allí en Génesis 3, 22 al 24. Miren lo que dice la palabra y qué importante es entenderla. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El discernimiento lo necesitamos. Amén. Tenemos que aprender a discernir, y a nosotros como pastores, yo le pido al Señor que me ayude a tener ese don de discernimiento. Amén. Para poder diferenciar, pero más para poder entender.
aquellos caracteres que no son del todo fáciles, para poder decir la palabra oportuna, porque la naturaleza de pecado a veces nos hace más ir hacia el mal que hacia el bien. No sé si me doy a entender cuando te digo que el trato con las personas a veces se vuelve difícil. Y fue lo mismo que le pasó a Dios con Adán y Eva. Llegó el momento en que no podía tener un trato con él, porque la desobediencia, hermanos, acarrea consecuencias, más en el área de nuestra fe, porque es necesario que los que tenemos fe seamos acompañados de la obediencia. Y no es fácil que el hombre sea obediente. La obediencia es uno de los temas que a veces lo queremos predicar, pero se hace tan difícil, porque no todos queremos ser obedientes. Como le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad de discernir, pero la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Tremendo cómo el engaño se hace presente en nuestras vidas y fácilmente adquirimos otras enseñanzas que no vienen de Dios. Vea, qué importante es esto que te estoy enseñando, porque es como algo, antes de ir al tema específico del corazón, quiero decirte cómo es que el hombre llega a cómo está ahora, ¿verdad? Entonces, la naturaleza que era sana espiritualmente se volvió corrupta, se corrompió el hombre, ¿verdad? Y esa corrupción continúa ahora, ¿verdad? Aumentando cada día. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 3:23 y Romanos 5:12, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, esa corrupción, hermanos amados, es irreversible en lo natural. No hay poder humano que pueda cambiarla o removerla. No es por tus fuerzas, no es por lo que tú quieras hacer. No es porque, no, yo voy a cambiar a partir de hoy. No es así de fácil. Amén. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una fruta, una manzana que está bien madurita, pero de repente va a empezar a podrirse, ¿eh? ¿Cómo reviertes ese proceso? Lo único que tienes cuidado es que esa manzana no vaya a estar junto a otras, porque las otras se van también a corromper, ¿verdad? Esa corrupción va a tomar un tiempo en aparecer, pero cuando aparece, este proceso no se detiene. Esa es la razón por lo que nadie puede producir un corazón puro. No importa que tanto nos apaguemos al bien, la iniquidad heredada de nuestros ancestros Adán y Eva contamina nuestro corazón desde el nacimiento. Por eso los niños, cuando llegan a la edad de 7 años, hay que presentarles a Cristo. Ellos tienen que arrepentirse, porque antes de esa edad, según los estudiosos, todavía no pecan, pero llega un momento en que ese niño peca y tiene que arrepentirse, porque por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven, hermanos? Entonces, existe una guerra espiritual para conseguir el corazón del hombre. Y ustedes saben entre quiénes. Dios quiere tu corazón, pero Satanás también lo quiere, ¿verdad? Y esa es la guerra que todos tenemos, ¿verdad? Satanás usa la serpiente para que el hombre quebrante las disposiciones de Dios, ¿eh? Y el hombre se aleja de Dios. Mejor dicho, Dios se aleja del hombre, porque lo saca del jardín. El pecado te aparta de Dios, ¿verdad? Y es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Entonces, esa guerra por la posesión del corazón del hombre va a ser todo el tiempo. Ahora, cuidemos nuestro corazón. Que no haya una palabra que vaya a venir a perderte la paz de tu corazón. Amén, hermano. Amén. Es importante. Amén. Es importante. Y el reino de las tinieblas está batallando para agarrar tu corazón.
Y tengo una noticia no muy agradable. Satanás tiene la paciencia suficiente para esperar y tentarte y tentarte y tentarte hasta que tú vayas a caer. Hay que tener ese cuidado. Amén. Amén. Ahora, la diferencia es que Dios quiere tu corazón de la mejor manera, mientras que Satanás quiere arrebatar. Él va a llegar a la fuerza. Por eso Pablo dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Tenemos que pelear para que nuestro corazón esté puro, que podamos tener acceso a Dios. Mateo 12, 43, 45. Entonces dice la palabra que Satanás va a tomar a la fuerza, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué estoy tratando de decirte? Satanás va a venir por la fuerza a tomar lo que él cree que le pertenece. Porque ese es el punto. El hombre, al desobedecer a Dios, pasó al reino de las tinieblas. Y la humanidad, en términos generales, pertenece, ¿verdad? No le llaman a Satanás el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando viene ya el evangelio al mundo y Juan el Bautista empieza a predicar, el mensaje de él era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Eh? Ahora, ya un domingo atrás yo estuve hablando precisamente del reino. Pero ¿a qué reino se refería Juan? ¿Eh? Al reino de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Eh? Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. ¿Eh? Él ya venció en la cruz del Calvario y todos lo supimos, ya lo aprendimos, ¿verdad? Pero siempre el Señor en su soberanía va a permitir, ¿verdad?, que los hijos de este mundo, ¿verdad?, puedan ser, que Satanás sea accesible a él. Y es que, hermanos, cuando el enemigo va a actuar sobre nosotros, somos nosotros que se lo permitimos. Es ese corazón que todavía no está dispuesto para el Señor, porque le decimos que es su corazón, pero tomamos decisiones por nosotros mismos. No hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Ahora, quisiera hablar un poquito del corazón. El aspecto físico, todos sabemos del corazón. Es un órgano que si se apaga, se termina la vida del hombre, ¿verdad? Sin entrar en detalles, ¿verdad? Ahí pasa la sangre, ¿verdad? A través de la sangre los nutrientes, lo bombea, y esa sangre va a todas las partes del cuerpo para que el hombre se mantenga bien, vivo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, hablando de las partes del hombre, del espíritu, alma y cuerpo, dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos sabemos que somos un espíritu, ¿verdad?, que tiene alma y vive en un cuerpo, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a usar el corazón, ¿eh?, que es, el corazón es como nuestro espíritu, para entenderlo, ¿verdad? ¿Eh? Y hay interacciones y conexiones espirituales en el alma, ¿verdad? Y por eso algunos, al hablar del corazón, también hablan del alma, de las emociones, del intelecto, de la voluntad, ¿eh? Y entonces el corazón se viene a hacer como el asiento moral del ser humano, ¿verdad? Y ese corazón se compone de mente, voluntad y emociones. Ahora, algunos también le llaman al corazón como el verdadero yo, ¿verdad?
aquel que es el catalizador de los deseos, de los motivos, de las intenciones, de las acciones, ¿verdad? ¿Y qué es un deseo? ¿Verdad? Es anhelar algo. ¿Y qué es un motivo? Es aquello que nos lleva a actuar. Y por eso reaccionamos como seres humanos vivos. Porque un ser muerto pues no reacciona, no piensa, ¿verdad? Los miércoles últimos hemos estado estudiando sobre la mente, la guerra en la mente, que de la mente se originan las palabras, pero todo esto conecta con nuestra vida y con nuestro corazón. Y por eso se habla de un corazón engañoso, se habla de un corazón dulce, se habla de un corazón amoroso, ¿verdad? Amén. Diferentes reacciones del ser humano. Amén. Amén. Entonces, ese corazón que tú tienes es la esencia de tu vida interior. Amén. Amén. Efesios 3:20 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Nuestro espíritu es el hombre interior. ¿Ya? Entonces, el corazón viene a ser la identidad del ser humano. Allí en el corazón, amados hermanos, se originan los deseos, los diseños, los propósitos, la voluntad, los pensamientos, las actitudes. Este corazón es complejo, hermano. Es un corazón sagrado para Dios. Es lo más íntimo de una persona. Es el fundamento de todo su ser y de su carácter. Por lo tanto, la condición de nuestro corazón será la condición de nuestra vida. ¿Cómo está tu corazón? Así va a ser tu vida. Y como todo esto está interrelacionado, por eso debemos de admirarnos cómo nos hizo Dios, hermano. Amén. Todo interactuado. Los nervios sirven para que se muevan los músculos, los huesos, amén, para que pensemos, para que olfateemos, para que usemos los 5 sentidos. Amén. Pero también para las emociones. Tú aprendes a amar, tú aprendes a odiar. ¿Me entienden, hermanos? Todo eso es un sistema integrado maravilloso. Pero Dios quiere que ese corazón, que esas emociones, que ese intelecto, que esa voluntad sean para el servicio a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la sociedad en que vivimos sufre un problema de salud espiritual. Todos, dice donde yo tomé la referencia, tenemos, dice, una enfermedad del corazón y necesitamos ser sanados para llegar a tener un corazón sano. Jeremías 17:9. Dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere que conozcamos y entendamos la naturaleza de nuestro corazón y cómo nuestro corazón, afecta la relación con Él y con las demás personas. Pero también este corazón afecta el curso de nuestra vida. Y si bien cada uno de nosotros hemos recibido el perdón por nuestros pecados, ¿verdad?, a través del sacrificio de Cristo, debemos enfocarnos, amados hermanos, en este asunto del corazón y en las leyes espirituales que Dios ha escrito para el hombre, ¿verdad? Como dice el capítulo 8, versículo 10 del libro de Hebreos. Miren lo que la palabra dice, escuchen lo que la palabra dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ustedes saben de qué estoy hablando. El Señor quería un pueblo que lo adorara. Escoge a Israel, usted lo sabe, a los hebreos, ¿verdad? Llama a Abraham allá de Ur de los Caldeos y lo lleva hasta donde iba a ser la tierra
prometida. Y allí establece un nuevo pueblo. Y en un momento determinado Él quiere que sean sus adoradores, sus sacerdotes. Pero el pueblo no quiso, ¿verdad? Escogieron a Moisés como su líder y que él fuera el intermediario. Sin embargo, Dios quiere tener una conexión con cada uno de nosotros. Amén. ¿Ven? Él quiere hablarnos directamente a nuestro corazón, pero a veces nos cuesta oírlo, porque nuestro corazón está enfocado en otras cosas. Y si tú viniste esta mañana preocupado de tus finanzas, yo no sé si estás oyendo la palabra del Señor bien, porque a veces una preocupación nos toma todo nuestro ser. Un problema en las finanzas, estamos más pensando en todo lo que debemos que en lo que Dios te puede prometer para que pagues eso que debes. Amén. ¿Verdad? Y entonces despreciamos el corazón de Dios por cosas que nos alejan de Él. Y ese es el problema de la mente del hombre. ¿Verdad? Por eso los pensamientos del hombre le reflejan a los demás cómo es Él, ¿verdad? Y los pensamientos están en el corazón. Y usted dice, pero ¿cómo eso? Sí, ese es el concepto de Dios. Nos hizo tan integrados, ¿verdad? Tan bien hechos. Lamentablemente el pecado llegó para hacernos daño. Ahora, esto que voy a decirte es importante allí en Lucas 6:45. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Recíbela, hermano. Es una palabra que te va a edificar. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, las escrituras, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos animan a tener un corazón sano, a ganar la aprobación de Dios para nuestro corazón. Porque si tenemos un corazón fuerte espiritualmente, ¿ya?, eso nos va a capacitar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y, por supuesto, hacer su voluntad. Ahora, eso implica tener una buena dieta, así como los nutricionistas, cuando nos ven aumentados de peso, nos hacen una dieta, ¿verdad? Pero también Dios quiere darnos una dieta en nuestro corazón, espiritualmente hablando, para que lo alimentemos con cosas que nutran nuestro corazón. Porque el mundo nos quiere dar otras cosas. La influencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida nos quiere traer alimentos al corazón que no son buenos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hay corazones con buenos tesoros, como dice la palabra. Hay corazones con bondad, con humildad, con pureza, con obediencia, con justicia, con fortaleza espiritual. Personas que aman, que se someten a sus autoridades. Amén. Amén. Que rinden a Dios, que se rinden a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. Esos son corazones con buenos tesoros. ¿Cuáles son los corazones con malos tesoros? No le creen a Dios, se hieren o ofenden fácilmente, se niegan a perdonar. Qué importante es el perdón para tener un corazón saludable. ¿Ven, hermanos? Amén. Qué importante. Ese corazón con malos tesoros está lleno de egoísmo, de ambición, de orgullo. ¿Saben qué? Es un corazón que está en rebelión. Es un corazón endurecido. Un corazón endurecido no puede perdonar. Se resiente por cualquier cosa. Amén. Amén. Por eso, cuidemos nuestro corazón, para que las situaciones no nos afecten, sino que entreguemos a Dios las situaciones y que sea Él quien las resuelva. Amén. Porque Él nos dice que nosotros confiemos primero a Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, ¿cuál es el tesoro que estamos guardando? ¿Qué tesoro estás guardando tú? Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
Y qué bueno, hermanos, y yo te felicito esta mañana porque yo sé que cada día tú creces más en gracia. Amén. Amén. Yo declaro que tú cada día creces más en gracia. Amén. Amén. Ahora, sin embargo, aunque estamos creciendo en gracia, todavía es posible que haya en nosotros, en nuestro interior, y que manifestemos una mezcla de tesoros buenos y de tesoros malos. ¿Eh? Amén. Ahora, puede ser que la mayoría de veces revelemos los buenos tesoros, ¿eh? Pero puede ser que otras veces manifestemos el mal tesoro que llevamos, y por eso vamos a necesitar del Espíritu Santo, del dulce Espíritu Santo, Amén. de ese Espíritu que siempre nos está dando convicción de pecado, de justicia, de juicio. Ese Espíritu que nos llena, que nos revela, que nos trae revelación. Lo necesitamos, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Pero lo más importante es que necesitamos que Él reine en nuestro corazón, que remueva la corrupción y nos limpie y andemos en vida nueva. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice Romanos 6:4. Dice la palabra del Señor: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen conmigo, yo ando en vida nueva? Amén, hermano. Ese debe ser el propósito, andar en vida nueva. ¿Eh? Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10, dice lo siguiente. Me voy a tomar la libertad de leerlo porque me impresiona esta palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, ¿verdad? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Más de 3,000 promesas en la Biblia. Si usamos una promesa cada día nos alcanzan, ¿verdad?, por muchos días, para que por ellas, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Miren qué importante el consejo que nos da la vida y la Biblia, y este es el consejo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Ya un domingo les estuve predicando de esto. Dios tiene grandes bendiciones, pero nos da pautas para seguirlas. Amén. Lo importante es que lo entendamos y que empecemos a caminar por fe, haciendo lo que Él dice, y la palabra nos está orientando, ¿ya? Poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo. Y dice Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Cuántos no batallamos con el dominio propio? ¿Verdad? Tremendo, no es fácil. Un fruto del Espíritu. ¿Ven, hermanos? Al dominio propio paciencia. No le pidas paciencia al Señor porque te va a mandar más pruebas. Es la forma en que Él trabaja. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. Miren lo que dice después Pedro: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, esto está diciéndonos el Señor, tanto más
procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuánto le dan un aplauso a esa palabra? Amén. Maravilloso. El Señor tiene sugerencias sublimes, diría yo. La palabra de Él es viva y es eficaz. Y ojalá esta mañana Él esté cortando en algunas áreas que necesitamos trabajar. Amén, hermanos. Amén. Hermosas las palabras de Pedro. Amén. ¿No es cierto? Amén. Hablando de ese tesoro que nos ha sido entregado, nuestro corazón es un tesoro. Esas promesas que nos hacen que participemos de esa naturaleza divina, ¿ya? Amén. Y a la cual debemos añadir y luego guardar y cuidar para que nadie nos la robe, hermano. Cuidemos nuestra salvación, por eso Pablo dice que la cuidemos con temor y temblor. Amén. Amén, hermano. Y no hablemos que te vas a ir al cielo, al infierno, no. Caminar en la tierra puede ser que sea el camino al cielo y que tu vida sea diferente, un corazón que sea amoroso, que sea comprensivo y que en algunos momentos sepa cómo reaccionar ante las situaciones difíciles, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué dice Santiago? Otro siervo del Señor hablando de esto mismo que estoy enseñando, y ojalá la predicación después la vuelvas a oír, queda ahí en YouTube para que tú después la escuches de nuevo, porque a veces con solo una vez que la escuches puede ser que no sea suficiente. Yo que les predico, después me quedo oyéndola para ver también qué errores cometí, ¿verdad? Que lo dije de la mejor manera. Miren lo que dice Santiago, y ya hablando de la boca, de las palabras, porque la guerra se da en la mente, en los pensamientos, pero de los pensamientos salen las palabras. Amén, hermano. Y este organito que se llama lengua es el más difícil de gobernar. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Declaramos que tu fuente da agua dulce. Amén, hermano. Amén. No da agua salada. Amén. Aleluya. Entonces, las palabras que decimos que salen del corazón, la forma en que nos expresamos y comunicamos con otros, están reflejando la naturaleza de nuestro corazón. Por eso el Señor les dijo a los fariseos, ahí en Mateo 34, mire qué expresión más ofensiva: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reflexionemos en esta mañana, hermano. Cualquier acción que tomemos, sea buena o sea mala, procede de una motivación o de una intención de nuestro corazón. Si alguien te ofendió o no te dejó hacer lo que tú querías, no empieces a maquinar cómo te vas a defender. Empieza a decir: yo bendigo a ese hermano. Yo bendigo, porque el Señor incluso nos manda a bendecir a nuestros enemigos. ¿Ven? Pero ¿qué pasa muchas veces? Empezamos a pensar lo negativo porque es de la tendencia del corazón que está entenebrecido. Pero de un corazón nacido de nuevo y del Espíritu tiene que surgir otro tipo de respuestas, ¿verdad? No es fácil bendecir al que nos hace daño. Marcos 7, 21, 23. Entonces, hermano, todo pecado, escúchame bien, es concebido en el corazón. ¿Qué dice Marcos 7, 21, 23? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y es que voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted tiene una actitud arrogante, óyeme bien, no refleja su verdadera actitud en Cristo, que es una actitud de humildad. Amén, hermanos. Amén. Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la actitud arrogante no debe de ser un patrón de nosotros. Otro ejemplo, si mostramos resentimiento es porque nuestro corazón está herido, amargado y siente la necesidad de protegerse para no volver a ser herido y ataca verbalmente a los demás. Y otro ejemplo, si se es insensible a las necesidades, por ejemplo en el hogar, en la familia, o tal vez a las necesidades de los demás, puede ser que el corazón de esta persona esté endurecido. Ahora, a lo mejor a estas alturas de la enseñanza, tú te estés haciendo algunas preguntas. ¿Cómo es posible que yo pueda amar a Dios y amar a mi prójimo al punto de comprometer mi ser, mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas, cuando realmente la condición de mi corazón es como la que están describiendo ahorita? Puedes tú pensarlo a lo mejor. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Ahora, el Evangelio Dios lo trajo al mundo para que el hombre entrara en una buena relación con Él, ¿verdad? Amén. Y trae el mensaje del arrepentimiento, también el de la confesión, pero también el mensaje del perdón. Y claro, ese es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, al convertirnos, debemos de ser esas nuevas criaturas de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Pero muchas veces no vamos a mostrar eso que la Biblia dice. ¿Amén? Amén. Ahora, nadie puede hacer un cambio en el corazón por sí mismo. El cambio tiene que venir a través de la vida en el Evangelio. Amén. 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 Y Dios siempre va a estar listo para cambiarnos, hermano. ¿Ah? Hoy mismo Él quiere cambiar tu corazón. Amén. Amén. El corazón de todos. Amén. Él hoy quiere hacer tu corazón de Él. Y Él quiere hacer una transformación en tu vida. Amén. Ese es el Evangelio. Amén. A través de la obra del Espíritu Santo, Dios puede transformarnos, Dios puede cambiarnos, Dios puede hacer un cambio en nuestro corazón. Amén. Porque el corazón, hermano, es la llave del alma. Amén. Es la llave de la mente. Amén. Amén. Y Dios quiere que le cedamos lugar a Él, que cooperemos en ese proceso de transformación. Entonces el primer paso es recibir a Cristo en su corazón. Yo quiero levantar la mano y preguntar, ¿alguno de los presentes todavía no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Todos lo han recibido? Ese es el primer paso para un cambio en el corazón. Damos gracias a Dios porque todos, nadie levantó la mano que no lo ha recibido. Estamos intuyendo que todos ya recibieron a Cristo en su corazón. El proceso de transformación comienza ahí. Amén. Pero luego continúa a lo largo de la vida. Tenemos que hacer un esfuerzo para parecernos más y más a Cristo. Amén. 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 Entonces es importante esto que estamos enseñando, dice Juan capítulo 3, versos 3 al 7. Y vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento. Hace unos días, nosotros los lunes vamos a unas reuniones de pastores que son en varios lugares, en Fort Worth, en Dallas. Y uno de esos días fuimos y estaba un conferencista hablando de
del nuevo nacimiento. ¿Y qué es para Dios el nuevo nacimiento? Porque una cosa puede ser que tú un día llegaste a la iglesia y tú recibiste a Cristo en tu corazón y ya. Pero no hubo un cambio en tu vida. Él hablaba de eso. Yo me puse a reflexionar. Dios mío, yo tengo que entender esto. Claro, la salvación se obtiene por gracia, ¿no? Es un regalo de Dios. Pero los cambios que sí Dios los puede hacer, tenemos que colaborar con Él. Parece mentira. Pero el proceso de la santificación es un proceso largo. Y necesitamos entonces una vida cristiana diferente. Los que antes no iban a la iglesia tienen hoy que venir a la iglesia. Gloria a Dios. Amén, hermano. Porque necesitas estar recibiendo la palabra. Amén. La palabra es la que va a llegar a tu corazón para cambiarte. Amén. Y tú vas a ser edificado de acuerdo a cómo Dios esté en contacto contigo. Amén. Si tú lo haces allá de vez en cuando, como decían allá en mi pueblo por Pascua, Florida, o sea, vas a la iglesia porque hay un matrimonio, o ahí vas a la iglesia porque hay un cumpleaños, no se trata de eso. Amén. Y no se trata de que el pastor sea exigente de que tú vengas, no, es que el evangelio exige que sea así. Amén. ¿Me entiendes? No somos nosotros, claro, nosotros somos los que motivamos, pero es una condición tuya. Y es una condición de tu corazón. Amén. Así que eso es, entre más nosotros buscamos a Dios, acercados a Dios porque Él ya se ha acercado a vosotros, dice la palabra. ¿Me entienden? Entonces, este es un proceso importantísimo, hermano. Dice Juan 3, versículos 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y este hombre que está dando esa respuesta era un reconocido judío, hebreo, que conocía la palabra de ese tiempo. Era un maestro de la ley. No pudo entender cómo era el nuevo nacimiento. Muchos de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para entender el nuevo nacimiento. Amén. ¿Ven, hermanos? Amén. Respondió Jesús, mire la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Qué importante el nuevo nacimiento. Amén. Qué importante la manera que hoy vemos a Dios. Yo lo veía muy religiosamente hace años. Y un día el Señor me llamó, me invitaron a una reunión en una casa y allí tuve una experiencia sobrenatural. Yo se las he contado y no me avergüenzo de contarla. Era un alcohólico, ¿verdad?, crónico, que Dios me sanó y tuve un encuentro personal con el Señor. Y al día siguiente yo quería saber más de Él. Y a la semana fui bautizado por el Espíritu Santo, y a los 2 meses yo tenía un programa en la televisión de evangelismo. Y había algo en mí que yo no podía entender. Hermano, el nuevo nacimiento te cambia. Amén. Pero tienes que seguir en esa vida. Y yo he tenido altibajos tremendos. Unos días arriba y otros abajo. ¿Verdad? Pero nos hemos tratado de mantener. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén, hermano. Amén. Que persistamos, ¿verdad? Que estemos allí dispuestos a que Él y que su misericordia nos alcance. Porque Dios es bueno, hermano. Él es amoroso. Amén. Pero qué importante es que tú empieces a trabajar en esas cuestiones de tu corazón. Amén. Amén.
Ahora, hablemos un poquito del monitoreo del corazón. Cuando vamos al médico, nos toman la presión sanguínea, ¿ves? Y si ven que la presión es alta, ahí están preocupándose por el corazón. Porque por las venas va, y las arterias va la sangre que lleva al corazón. Él la bombea, él es un músculo que tiene que estar bien. Si hay problemas, va a estar con la presión alta y eso es un riesgo, ¿verdad? Alguien con una presión alta, con problemas en las venas, le puede dar un infarto y morir rápidamente. O sea, el corazón nos experimenta eso. Por eso la vida que llevemos va a tener que ver con nuestro corazón. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, esos exámenes son de rutina, ¿verdad? Ya lo digo, el pulso cardíaco, la presión, ¿verdad? Y a través de ese diagnóstico dan un resultado provisional de cómo está la salud. Amén. Ahora, ¿cómo evaluamos la condición espiritual de nuestro corazón? ¿Cómo lo mantenemos saludable espiritualmente hablando? ¿Cómo monitoreamos la actividad de nuestro ser interior? ¿Cómo evaluamos si estamos viviendo según la vida y los propósitos de Dios o no? Ahora, ¿qué significa monitorear? Monitorear significa observar, escuchar, revisar, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad?, especial durante cierto tiempo. Por eso los médicos dicen que por lo menos una vez al año las personas, todos debemos ir a un chequeo. ¿Verdad? Y claro, lo ideal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo monitoreamos nuestra condición espiritual? Debe de ser de continuo, hermano, ¿verdad? Voluntariamente, guiados por el Señor a través de su Espíritu, ¿verdad? Porque necesitamos. ¿Cómo está mi condición hoy? He orado este día, he leído la palabra, porque así es, hermano. Amén. Yo no tengo más que esa enseñanza que decirte la palabra de Dios, la oración, ¿verdad? Y otras liturgias que podemos practicar para una vida espiritual. Amén. Entonces, hemos establecido en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso. Dice que el corazón es perverso. Ahora, ¿qué hace Dios? Y ahí viene el monitoreo en Jeremías 17:10. Por eso hoy leímos a Jeremías 17. ¿Verdad? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios está monitoreándonos. Así como la enfermera nos pone ese asunto en el brazo y nos toma la presión, la temperatura, qué sé yo, todo lo que hacen, Dios está monitoreando nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén. Él te conoce a ti y me conoce a mí. Y cuando Él descubra un problema en el corazón, ¿verdad?, porque esto es importante, ya sea nos damos cuenta a través de la palabra, porque a veces yo hoy que leía a Jeremías me di cuenta de varias cosas, porque la palabra le sirve a Dios para monitorearte a ti. Amén, hermanos. Amén. O a lo mejor empezaste a meditar y por convicción te diste cuenta, ¿verdad? O la insistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él te dice, es que no has estado muy gozoso últimamente. Has estado presionado. Hay cosas que no te gustan. Hay cosas que no estás. Y empieza Dios a monitorearnos a través de su Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos alertas, amados hermanos. Permanezcamos listos para responder a ese mover del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Para que podamos recibir la mejor respuesta en cuanto a cómo está nuestro corazón. Y hay problemas diarios que pueden asediarnos, pero dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén, hermano. Amén. Porque de él mana la Amén. vida. Amén. Guardar nuestro corazón, hermanos, es cuidar nuestra vida espiritual.
El proverbista aquí nos está enseñando que nuestro corazón necesita ser supervisado con diligencia, para prever algún ataque de fuerzas espirituales negativas, ¿verdad? Y de cualquier otra cosa que pueda dañar nuestro corazón. Proverbios 4, 20 al 23 dice lo siguiente: hijo mío, Dios hablándote hoy, esta mañana, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor, antes de este consejo maravilloso, dice que estemos atentos a su palabra. ¿Cuántos minutos al día revisas? ¿Estás atento a la palabra del Señor? ¿Lo haces todos los días? ¿Monitoreas tu condición a través de la palabra, a través de la relación con el Señor? Salomón estaba escribiéndole a su hijo, ¿verdad? Porque eso es lo que escribe Salomón, el proverbista, ¿verdad? Y él está diciendo como un consejo de padre, pero es el mismo consejo que Dios nos da a nosotros. Amén. Busquemos la sabiduría y la prudencia de Dios. Amén. A través de su palabra. Amén, hermanos. Amén. Y sigamos con el proverbista, y en el capítulo 4, versos 4 al 6 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardarán, ámalas y te conservarán. Amén. Aleluya. ¿No le da un aplauso a usted a la palabra del Señor? Solo creceremos como justos, dice Salomón, cuando guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y sigamos sus mandamientos y su sabiduría, y entonces nuestro corazón producirá manantiales de agua viva. Amén. Y Proverbios 4, 18 al 19 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. Pero lámpara es a mis pies la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Esa es la que nos va a iluminar, ¿verdad? Nuestro corazón, amados hermanos, determina el camino de nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra posesión más preciada y nuestro recurso más crucial. Amén. Entonces, diga conmigo: la condición de mi corazón, será la condición de mi vida. Será la condición de mi vida. Esto es una revelación linda, hermano. Amén. Dios nos dice: cuidemos nuestro corazoncito. Amén. Amén. Exploremos el propósito de Dios, las motivaciones que tiene para nosotros. Amén. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para vosotros. Amén. Pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y Él quiere esta mañana animarte a que cuides, a que cuidemos nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. Amén. Qué importante. Exploremos lo que Dios quiere enseñarnos. Aprendamos a tomar decisiones conforme a su palabra. Alimentemos nuestro hombre interior, alimentemos nuestro espíritu. Amén. Yo sé que no es fácil, muchos de nosotros ocupados todo el día, pensando en el trabajo, pensando en muchas cosas, pero hermanos, allí en esos momentos de oscuridad que pueden aparecerse, alumbrémoslo con
con la palabra del Señor. Amén. Tomemos un tiempo y meditemos en la palabra del Señor. Yo te he traído muchos versículos hoy, esa era la idea, ¿verdad? Que veas cómo Dios habla del corazón como el tesoro más importante que tenemos, y Él quiere tener ese tesoro en sus manos. Amén, hermano. ¿Eh? Hay tiempos que vienen que son peligrosos, hermano. La Biblia lo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Debes saber esto. Hermano, vienen días peligrosos. Estamos viviendo en días peligrosos, ¿verdad? La naturaleza humana está tendiendo a la degradación. Y eso va a traer juicio de Dios. Y si no, miremos la condición de este país. Veamos el mundo como está. Veamos las redes, las noticias, la economía, todo está alterado, hermanos. Pero el pueblo de Dios tiene que tener un corazón en reposo con su Padre. Un corazón confiado, un corazón amoroso, un corazón que va a buscar a aquellos que todavía necesitan conocer la palabra. Esa debe ser la actitud de nosotros. Amén. Dios va a traer un juicio, porque así va a ser, ¿verdad? Y va a juzgar a la humanidad. Pero y hay promesa de vida eterna para aquellos que lo sigan. Y Él nos promete a nosotros que nos va a llevar, que nos va a arrebatar. Pero mientras eso suceda, hay personas que no han podido guardar su corazón espiritual. Ellos están necesitando una palabra de alguien que llegue y les hable de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo más importante. Pongámonos de pie, por favor. Pueden llamar a los niños. Hay tiempos peligrosos y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 2 al 5, miren lo que el Señor está diciéndole a su iglesia. Porque en estos tiempos, dice el Señor, habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y miren con qué termina la palabra. A estos evita. Cuidemos nuestro corazón, hermanos amados. Guardémoslo. Si yo te he ofendido a ti, perdóname. Y si quieres decirme algo porque algo no te gustó, acércate y dímelo. Amén, hermano. Amén. Hierro con hierro se abusa. Amén, hermano. Sí, así tiene que ser. ¿No te gustó algo o que pasó algo? Ven conmigo. Pídeme una cita. Habla conmigo. Sé transparente. Yo quiero ser transparente contigo. Amén, hermanos. Amén. ¿Reciben ustedes la palabra esta mañana? Amén. ¿Tienen que? Tenemos que. Hablémonos, amémonos unos a otros. No nos veamos como enemigos, hermano. Aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor. Es tiempo de buscar a Dios para que nos ayude con nuestro corazón. Amén. Un corazón para confiar en Él. Un corazón para seguirlo. Un corazón para obedecerle. Amén, hermanos. Amén. Y te quiero recomendar que vayas al Salmo 51. Ya no lo vamos a poder porque el tiempo se acabó. Pero allí el rey David, que había cometido pecado, ¿verdad?, se humilló delante de Dios. Por ahí comienza todo, al humillarnos delante de Dios y confesar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Si tú no lo quieres hacer con tus pastores, hazlo tú solo. Allí en el Salmo 51, ¿verdad?, David comienza diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén, hermano. Cierre sus ojos. Y no sé si hay un canto para que adoremos al Señor. Y luego, ¿dónde está mi hermana María? No la he visto en todo el servicio. Que hagamos línea, ella está sirviendo.
¿quién va a orar por los alimentos? No va a ser la familia. Quiero decirle que la hermana María le permitimos que celebrara el cumpleaños de su nieto y todos están invitados, hermano. Usted no se puede ir hoy si no come un pan con chumpe, dice que hay hoy, ¿verdad? Para que ella debió de haber venido y hacer la invitación, pero bueno, ella parece más Marta que otra cosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero qué importante, hermano, festejemos a este niño, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos ayude. Dice que cuando salgamos, que hagamos una línea y no después recoger el plato. Amén. Extienda su mano, quiero bendecirlo como sacerdote de esta iglesia, su sacerdote. Y nada más la reflexión, hermano, la reflexión. Toma la palabra del Señor como que viene del Señor. No yo, no es mía, es del Señor. Amén, hermano. No es el pastor hoy estuvo allí dando golpes, no. Es el Señor hablándote al corazón. Toma esa palabra. Amén, hermanos. Amén. Y bendice a un hermano, y si te ha hecho daño, acércate y dale un abrazo y un beso. Amén, hermano. Amén. Allá viene mi hermana María. Venga, hermana María. Hermano José. Ya, ¿cuántos se acuerdan del hermano José? Lo hemos mandado becado. ¿A dónde es que se ha ido, hermano? Estamos en Virginia. Le vamos a dar el micrófono para que ellos se inviten, ¿verdad? Porque ellos son de la celebración del nieto. Dios les bendiga, hermano. Y hermano.